Aleluya, aleluya. Praise God. Voy a predicar por unos minutos I'm going to preach for a couple minutes sobre llamen a todos para que escuchen. over calling everyone so they may hear. Voltea a su vecino y dígale, llamen a todos para que escuchen. Turn to your neighbor and tell them, call everybody so they may hear. La discriminación The discrimination es una de las razones principales is one of the biggest reasons why por cual las naciones enteras all the nations no han entrado al reino de Dios. haven't entered into the kingdom of God. Las escrituras están saturadas Scripture is saturated de varones y mujeres of men and women de Dios of God. que aunque están llenos de fe, Though they are filled with all faith, en tiempos han discriminaron. and other times people have discriminated them. Hombres como el apóstol Simón Pedro Men like Simon Peter, o en hebreo Kefa, or in Hebrew Kepha, que mientras estaba esperando la cena while he was waiting for the dinner en la casa de Simón el curtidor, in the house of Simon, en Hechos capítulo 10, in Acts chapter 10, bajo el aposento alto, under the house, fue a casa de un romano centurión he went to a Roman person's house y lo discriminó and he discriminated him porque por sus tradiciones because of his traditions y por sus perjuicios personales. and before his preset judgments. Y les dijo And he told him, a aquellos romanos to those Romans, que no quería entrar a la casa that he didn't want to go into their homes para compartir las nuevas de Jesús con ellos. to share the good news of the Lord Jesus to them. Hombres como Jonás, Men like Jonah, el profeta the prophet del reino del norte en Israel, of the northern kingdom of Israel, que la Biblia nos dice que se rebeló contra Dios that scripture lets us know that he rebelled against the Lord. y compró un boleto And he bought himself a ticket rumbo hacia el sur, going to the south, el lugar opuesto donde Dios lo había mandado, in the direction contrary to where God had called him to go. y se subió a una nave And he got on a ship para no profetizarle a Nínive, so that he wouldn't prophesy to the city of Nineveh, porque no quería que Dios alcanzara because he didn't want God to reach them, el perdón de Dios alcanzar a los ninivenses. because he didn't want the forgiveness of God to reach those that dwelled in Nineveh. Y en hacerlo, And by doing this, discriminó. he discriminated. Hombres como aquel hombre, Men like that kind of man. el hombre llamado Jairo, The man called Jairus en Marcos capítulo 5, in Mark chapter 5, que se le acerca al maestro that this man got close to the teacher. y le dice, Señor, tengo una hija que está enferma. And he said to the Lord, Lord, I have a daughter that's sick. Tengo una hija que está en malestar. I have a daughter that's in not a good state of Por being. favor, ven a mi casa y pon tus manos sobre ella para que sane. And he said, please come to my house that you may heal her. Y cuando los discípulos escucharon esto, And when the disciples heard this, escucharon también las noticias que la niña había muerto. they also heard the news that this young lady died. Y cuando escucharon aquella mala noticia, And when they heard this bad news, le dijeron a Jairo, el romano, they told the Roman Jairus, deja de molestar al maestro, stop bothering the master, porque ya tu situación no tiene remedio. because your situation there's no longer Han habido muchas personas en las there's escrituras many people in scripture llenas del Espíritu Santo, filled with the Holy Spirit, llenas con un celo por Dios, filled with a zeal for God, practicando santidad, practicing holiness, pero que en tiempo but in times de compartir el Evangelio, and sharing the gospel, en tiempos de mostrar misericordia, in times of showing mercy, en tiempos de mirar a otra gente in times of looking at other people y mirarlos como el Señor los miró a ellos. and look at them as the Lord saw Por them, alguna razón extraña, for a strange reason, quizás tradición o perjuicio, maybe preset judgments or tradition, quizás ignorancia o cultura, or maybe ignorance of the culture, quizás los valores personales o la sociedad or personal values of society, han discriminado. they've discriminated. Pareciera ser a través de las escrituras And looking at scripture, que la gente de Dios that the people of God, muchas veces se encuentra many times we find them escogiendo quién va a entrar al reino y quién no. choosing who's going to enter the kingdom and who's not.
Pero la palabra de Dios But the word of God es para todas las personas. is for everyone. Es para todas las tribus. It's for all the Es tribes. para los chaparros y para los It's for the altos. short and the Es tall. para los que hablan español y los que hablan For those that inglés. speak Es Spanish para or los que hablan English. hebreo y los que hablan griego. Those that speak Es Hebrew or para los Greek. romanos y para los protestantes. It's for the Romans Es and para los Protestants. perdidos y para los salvos. It's for the Es lost para and the usted found. y para mí. It's for you and Es for para me. los ricos y para los For the pobres. rich and the La poor. palabra de Dios The word of God simplemente es para It's todos. simply for everyone. Dile a tu vecino, es para todos. Tell your neighbor, it's for everyone. La palabra de Dios no hace excepción de personas. The word of God doesn't make an exception to a person. La palabra nos habla en Éxodo capítulo 12, In Exodus chapter 12, the word of God says, verso 38. verse 30 says, Todos conocemos que el pueblo de Dios había sido esclavo en Egipto. we all know that the people of God were slaves in Egypt. Por más de 400 años, Faraón los tenía subyugados. For more than 400 years, Pharaoh had them oppressed. Y dice la Biblia que llegó el momento de salir de Egipto And the word of God tells us that the moment came where the people were going to leave para que Egypt, pudieran adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. so then they could come and worship the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Para que pudieran servir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. So they may serve the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Y las escrituras nos relatan detalladamente And the scripture in detail tells us de cómo Dios preparó a un hombre how God prepared a man para que fuese el instrumento de Dios, to be the instrument of God, para sacar al pueblo de Dios to bring out the people de Egipto. from Egypt. Y dice Éxodo capítulo 12, verso 38. And Exodus chapter 12, verse 30 says, Dice en mi versión Reina Valera 1960 de esta forma. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Exodus what? Éxodos 12, 38. Exodus 12. Verso 38. There's no 38. There's no 38 on that one. Y dice la traducción en el lenguaje actual, And the translation it says, en el mismo verso, in the same verse, al salir se llevaron una gran cantidad de ovejas y vacas. they left this place and brought a great multitude of sheep. Y también salió con ellos mucha gente de otros países. And many people came out from amongst them. Y dice la traducción, nueva traducción viviente. And in its translation it says, Dice, con ellos salió una gente gentuza que no eran israelitas, that a great multitude came out with them that weren't Israelites, junto con gran rebaños y manadas. with a lot of sheep and a lot of things. Cuando el Señor sacó al pueblo de Dios When God brought out the people of God de Egipto, from Egypt, algunas personas piensan que sacó solamente a los descendientes de Abraham, many people think that only the descendants of Abraham came out. pero eso no dice la escritura. But that's not what Scripture says. La escritura dice que salió la descendencia de Abraham, Scripture says the descendants of Abraham came pero out. también salieron otras naciones, But also other nations came otra out. gente que hablaba otras lenguas, Other nations that spoke other tongues. otras culturas, Other cultures. otros pueblos salieron también. Other people came out as well. Dios no tan solo llamó a un pueblo, God not only called one particular people, sino que Él llamó a todos los pueblos. but He called all the people. No tan solo llamó a una nación, He not just called one nation, sino que Él ha llamado a todo el mundo. but He also called the whole world. Y dice la Biblia en nuestras traducciones And in our translation, the Word of God says que fue un grupo grande y vasto y mixto. that it was a great multitude and it was mixed. Habían judíos ahí, There was Jewish people. había gente de Benjamín ahí, There was people from the tribe of Benjamin. había egipcios ahí, There was Egyptians there. había gente de Canaán There was ahí, people from the land of había Canaan. gente de Mesopotamia There was people ahí, from Mesopotamia there. sino que las naciones salieron de aquel lugar. But all the nations came out from this place. Y el Señor los guió por 49
9 días And God led them for 40 days a la montaña llamada Sinaí, to the mountain called Sinai, donde Dios se reveló a ellos where God revealed himself y to les them reveló sus estatutos and revealed to them his y les statutes, reveló sus his mandamientos commandments. y se presentó como un Dios santo And he presented y los himself as the llamó a holy que fuesen God. un pueblo And separado he a asked them to él, be a separate people un to him, pueblo apartado para él, a people un separated for pueblo him, dedicado a a él. people dedicated No for tan him. solo llamó a cierta cultura, He did not just call no certain tan people, solo llamó a cierta just nacionalidad, call certain sino que desde el nationality. principio But from nos the ha very llamado a beginning, todos he has a called que all of seamos us separados para we may él, all be a que lo separated for him, busquemos a él, that we may all a que lo seek him, miremos a él that we may all como look to nuestro him gran Salvador as our y great Dios. Savior and our God. Dile a tu vecino, Dios ha llamado a todos. Tell your neighbor, God has called everyone. Cuando Dios le dio la palabra de Dios, When God gave his word, cuando Dios escribió los mandamientos en las tablas de piedra, when God wrote the commandments, his commandments on stone, no te estaba dando a una gente en particular, he was giving it not just to a particular sino que people, la escritura nos dice but the word of God is y telling us testifica and de testifies que las naciones estaban allí, that the nations were there allá a la punta de la montaña Sinaí, at the very bottom of the Mount mientras Sinai Moisés subía while Moses was y going la up, presencia de Dios se and manifestaba while the presence of y God la was gloria de manifesting, Dios llegaba a la montaña and the glory of y God el descending estruendo on de this su mountain, voz and at the y la sound of his luz que voice, estaban experimentando. and the light that they seen. Mientras Dios hablaba con Moisés, And while God las was speaking to naciones Moses, estaban the reunidas nations ahí were gathered there as well, para que supiesen that they would know cómo vivir en esta vida, how to live in this world, cómo ser santos y dedicados a Él. how to be holy ¿Y and quién es devoted aquel to que him. los ha llamado? And who is that ¿Y quién es person that aquel called que los them? ha sacado? And who is that person ¿Y that quién es called them aquel out? que va por delante de And who is ellos? that which is before them? Porque todos hemos sido llamados. Because we have all been called. Todo el pueblo de Dios fue llamado All the people of God were called para recibir las promesas de Dios. to receive the promises of God. El Señor le dijo a nuestro padre Abraham, God spoke to our father Abraham y a causa de la obediencia de él, because of his obedience, vino bendición a su vida blessings came to his life y a sus descendientes and to his descendants y al mundo entero. and to the whole world. Y le dio 4 promesas, And he gave him 4 promises. 4 promesas que te pertenecen a ti, 4 promises that belong to you. 4 promesas que me pertenecen a mí. 4 promises that belong to me. La primera promesa The first promise es la de tu simiente. is from your descendants. Dile a tu vecino tu simiente, Tell your neighbors your descendants. tu simiente. Your descendants. Dios prometió a nuestro padre Abraham God promised our father Abraham, que a causa de su obediencia, because of your obedience a causa de su fe, and because of your faith, a causa de que había salido de la tierra de su madre y de su padre, because you have left the land which your parents were in, Dios le prometió a Abraham God promised que sus Abraham descendientes that his descendants, iban a tener la oportunidad de conocer al único y verdadero Dios, that they were going to have the opportunity to know the only true God, de que Dios se iba a revelar a cada uno de sus descendientes, that God was going to reveal himself to all of his de que descendants, Dios iba a darle oportunidad a cada generación that God was going to give an opportunity to every de generation servir al Dios de Abraham, to serve the God of de Abraham, conocer al Dios de Abraham, to know the God of de vivir Abraham, una vida separada al to- Dios de to live Abraham, a life porque that's nuestro separated padre for God. Abraham obedeció. because our father Abraham obeyed. Tú tienes una promesa, You have a promise. yo tengo una I promesa, have a promise que Jensen, Andrés y that Jeremías Jensen, Andres, and Jeremiah, van a servirle al Señor, they're going to serve God. de que ellos van a escoger un día That one day they're going to choose, de dar su vida al único y verdadero Dios, that they're going to give their al lives que llamó over to the nuestro only padre God, Abraham, the God al that que se reveló called en our father Sinaí. Abraham, the one that revealed himself in Mount Sinai. Tu descendencia Your descendants está prometida la oportunidad is promised an opportunity de que Dios los va a llamar, that God is going to call de que them, Dios se va a revelar a ellos, that God is going to reveal himself de to que them, van a poder escoger servir a Dios that they're going to be able to choose to serve y no God ser como los demás naciones and not to be like the rest of the nations, que andan atrás de dioses falsos That are y chasing- dioses ajenos that they're y chasing dioses strange muertos. gods and dead gods. La segunda promesa que Dios le dio a Abraham The second promise he gave to Abraham es la promesa de la tierra. is the promise of the land. Dile a tu vecino, aquella es mi tierra. Tell your neighbor that land is my land. Dios le dijo a Abraham,
God told Abraham, toda esta tierra que te he mostrado, all this land that I'm showing you, toda esta tierra all this land, es tuya it's yours. y es de tus And descendientes. it belongs to your Nadie descendants. te la va a poder No quitar. one's going to be able to take it Pertenece from a ti. you. It belongs to you. Pertenece a tus It belongs to your descendientes. descendants. Y yo mismo estaré en ella. And I myself will be there. Cuando miramos el Medio Oriente, And when we see the Middle East, ahí tenemos tierra. we have land there. Esa es tierra tuya. That land is your land. Esa es tierra mía. That land is my Esa es land. tierra de todo aquel que obedece la palabra de That land Dios. belongs to all those that obey the word of God. Tenemos una doble ciudadanía. We have a dual citizenship. No tan solo somos ciudadanos en los Estados Unidos, We're not just U.S. citizens, sino que somos ciudadanos en Israel. but we're also citizens of Israel. Porque esa es la tierra de nuestro padre Abraham. Because that's the land of Esa our es la father tierra Abraham. prometida That's the a promised todos land. aquellos To all que those escojan that servir a choose Dios. to serve God. La tercera promesa que Dios le dio a Abraham The third promise God gave to Abraham, es que te haré de ti una gran nación. that I will make of you a great multitude, a great nation. Una nación saldría A nation was going to come de la obediencia de nuestro padre Abraham. from the obedience of our father Abraham, Porque él conoció a Dios. because he knew God. Pero más que eso, él decidió obedecer a Dios. But more than that, he chose to obey God. Y a causa de eso, And because of this, porque él obedeció los mandamientos, because he obeyed the porque él commandments, practicó santidad, because he practiced porque él holiness, se separó a Dios, because he separated porque himself él to fue God, apartado a todos los demás cananenses because he separated himself from the rest of the y Canaanites todos los caldeos que había en el and all the tiempo. Canaanites. A causa de aquella obediencia, And because of his obedience, le dijo el Señor a Abraham, God told Abraham, de ti va a salir una gran nación, from you a great nation is going una to come nación forth. que no va a constituir solamente de sangre, A nation not just by blood, sino una nación de la multitud de la gente, but a nation out of the multitude of all the una nations. nación de las naciones, A nation from the nations. una nación de todos los pueblos, A nation coming una from all the nación de nations. todos los lenguajes. From all the languages. Ahí van a haber chinos, They're going to be Chinese. ahí van a haber mexicanos, There's gonna be Mexicans. ahí van a haber rusos, There's gonna be ahí Russians. van a haber estadounidenses, There's gonna be ahí van a haber Americans. de Francia, There's gonna be ahí from van a haber France. australios, The ahí van a haber Australians. judíos, There's gonna be ahí Jewish va a haber people. todo tipo de gente. All kinds of people. Porque Abraham escogió obedecer a Dios. Because Abraham decided to obey God. Y la cuarta promesa que le dio a Abraham, And the fourth promise he gave to Abraham, dile a los pueblos tell the que nations, todo el que te bendiga será bendito all those that bless you will be blessed. y todo el que te maldiga será And all maldito. those that curse you will be cursed. Si te bendicen, yo los If they bendeciré. bless you, I'm going to bless them. Pero si te son de estorbos, yo seré de estorbo And para if they're a ellos. stumbling block for you, I'm going to be a stumbling block for them. En ti, Abraham, And you, en Abraham, tu descendencia, Abraham, and your descendant, todo el Abraham, mundo va a conocerme quién yo soy. all people are going to know who I am. Estas son cuatro promesas These are four promises que son prometidas a aquellos that are promised to those que obedecen la palabra de Dios. that obey the word of God. Aquellos que no son nacidos de sangre o de carne, Those that are not sino born que from son blood or nacidos del flesh, Espíritu but are Santo. born from the Spirit. Aquellos que han sido adoptados, como Those dice that- Pablo those that have en been Efesios. adopted by Y tenemos how el Paul has Espíritu spoken, and we por have el the cual Spirit, clamamos, Abba, which we cry Padre. out, Abba, Father. Dile a tu vecino, esa es tu promesa y mi promesa. Tell your neighbor, that's my promise and that's your promise. Si obedecemos. If we obey. La Biblia nos habla en Deuteronomio Scripture tells in Deuteronomy que todas esas multitudes y esas naciones de Egipto that all the multitude and all the people of Egypt, habían salido they left y fueron a la montaña Sinaí. and they went to the Mount Sinai. Y lo que conocemos ahora en Levíticos capítulo 23 And in Leviticus chapter 23, como una de las fiestas del Señor, as one of the feasts of the Lord, conocida en hebreo como Shavuot understood in Hebrew Shavuot, o en el griego al español como Pentecostés, or how we know in English Pentecost, donde se celebra where that we celebrate de que Dios nos ama tanto that God loves us so que much. no tan solo nos sacó de Egipto, Not only did He bring no us out tan of solo nos Egypt, sacó del mundo, that He didn't just bring us no out of tan the solo world, nos sacó de la falsedad, de la brujería, that He didn't just de lead adorar us out of falsos the dioses, witchcraft de la to idolatría, worshiping de la strange basura, para gods. que mejor me entienda. so you may better understand me. Que no tan solo nos sacó de ahí, That He not just only took sino us que from nos there, ha dado la palabra de but Él. He also gave us His word. Nos ha dado una forma para caminar
caminar con He Él. gave us a way of Nos living. ha dado una forma para adorarle con He gave nuestras us instruction how to vidas. worship Him with Porque our no tan lives. solo se adora con la garganta. Because we don't just No worship tan Him with solo our se adora voice, con el sudor, or with our sino sweat. se adora con tu forma y mi forma Because we de worship vivir God en este mundo and the way mientras we estamos live in this respirando. world. Y dice la Biblia de que la palabra de Dios fue dada en Sinaí. And Scripture says that the Word of God was given at Mount Sinai. Y le dijo el Señor a todas las naciones, a la multitud mixta: And God told all the mixed multitude, si ustedes obedecen mi palabra, if you obey my word, van a ser mi sacerdocio en este mundo. you'll be my priest in this world. Si ustedes obedecen mi palabra, If you obey my word, van a ser mi tesoro especial en este mundo. you're going to be my special treasure in this world. Si ustedes obedecen mi palabra, If you obey my word, yo mismo que hablo voy a descender la montaña y voy a habitar en medio de myself ustedes. that's speaking right now will come down the mountain and be with Si you. ustedes deciden obedecer mi If palabra, you choose to obey my word, las otras naciones mirarán a ustedes other nations look at you y dirán: and will say, ahí está el Dios vivo, there the living ahí God está el is. Dios real, There the true God ahí is. está el Dios que tiene pueblo en esta tierra. There's the God that has a people there. Y toda esa multitud caminó por 40 años. And all that multitude walked for 40 years, Caminaron en el desierto walked in the desert. y se levantó otra gente, And another- otra generación, Another generation rose up, una generación llena de naciones, a generation filled with mixed multitude of nations, diferentes lenguas y costumbres y valores. different languages, customs, and values. Todos los que habían salido de Egipto, All those that left todos los Egypt, que Dios había llamado del mundo, all those that God called from the world. y Dios ya les había dado cómo vivir esta vida. And God already showed them how to live this life. Porque de eso se trata este librito. Because this is what this word of God is. Se trata de cómo vivir en esta vida It deals with how to live in mientras this world estamos respirando y andando. while we're still breathing and moving. Todas las áreas de nuestra vida pueden ser encontradas en este librito. Every aspect of our lives we can find Nuestro written Dios in nos this ama book tanto. because God loves us so Dios, much. Dios nos ha sacado de la basura y del mundo, God has taken us que from nos the ha trash dicho in the casi world, todo cómo hacerlo para and Él. He's told us how to do everything for Him. Y dice la Biblia que esta multitud estaba al borde de entrar a Canaán. And so the Word of God says these people were in the border of entering into Canaan. Iban a cruzar el Jordán y poseer la tierra que Dios les había prometido. They were about to cross the Jordan River and obtain the promise God gave them, the promised land. Y dice la Biblia que el Señor decidió que Josué es el que iba a entrar a la tierra. And the Word says God allowed Joshua to go enter. Josué había sido discipulado por Moisés. Joshua was discipled by Moses. Josué había estado al lado de Moisés. Joshua was by Moses' side. Josué había entendido cómo vivir para el Dios que los había sacado de Egipto. Joshua understood how to live for the God that brought him out of Y Egypt. dice la Biblia que el Señor mandó a Josué. And the Word of God says God sent for Joshua. El verso que leímos In the verse we read, en Deuteronomio 31:12. in Deuteronomy 33, Y le dijo: dile a la congregación que And se he's- congregue, and he said, tell the congregation that's there, todos los varones y todas las mujeres, all the men, the women, todos los niños all the children, y todos los extranjeros que estuvieren. and all the strangers that are En there otras with you. palabras, toda la gente, In other words, all the people there, toda la gente que estaba ahí, diles que se congreguen all the people that are there, tell them to para congregate, que oigan y aprendan, that they may hear and may learn, para que tomen a Jehová vuestro that Dios, they may take the Lord their God, para que aprendan a temer a Jehová nuestro Dios that they may learn how to fear the Lord, y cuiden cómo cumplir la palabra de esta ley. that they may know how to do the word written in this law. Lo primero que le dice a Josué que le diga al pueblo The first thing he told Joshua to say to the people, es que necesitan congregarse, that they need to congregate. necesitan juntarse como un solo cuerpo. They need to gather together as a one body. No puedes aprender andando aquí y andando allá, You can't learn from going over here or going over there. sino que Josué les dijo: acérquense, But Joshua said, get close. los hombres, las mujeres, los niños, los The men, extranjeros, women, the kids, Raimundo y strangers, todo el mundo. all the world, get together. Reúnanse, Get together. congréguense, Congregate. escuchen lo que les voy a decir. Hear what I'm about to say. La segunda cosa que les dijo: The second thing he said to them, oigan para que aprendan. listen so you may learn. Por eso todos los años, That's why all the years, en una de las fiestas del Señor, and one of the feasts of the Lord, mientras estudiábamos el libro de los Hechos los miércoles, while we're studying the book of Acts,
Creo que era el capítulo 13 del libro de los I Hechos, believe it was chapter 13 of Acts, donde Herodes el romano where Herod the Roman se acercó al templo got close to the temple, y venía a celebrar una de las fiestas del Señor. and he came to celebrate one of the feasts of the Lord. Y todos los años And all the years, este hombre leía el libro de Deuteronomio en alta voz a todo el pueblo. this man would read the word of God every year on this day. Se lo leía a todas las naciones He would read it to all the nations, para que todo aquel que escuchara that all those that would hear aprendiera a hacer lo que está escrito en él would learn to do that which is written in the law, y así mostrar de que teme a Jehová su Dios. that they may show that they fear the God of Israel. ¿Por qué los grupos de discipulados son importantes? Why are discipleship groups important? Porque el mundo está hablando Because the world is speaking y muchos están escuchando. and many are listening. Porque muchas veces escuchamos más la voz del mundo Because many times we hear more the voice of this y world, no tenemos oportunidades para escuchar la voz de Dios. and we don't have an opportunity to hear the Porque voice en of medio de God. tantas voces que pelean Because in por the- nuestra atención, Because in the midst of the many voices trying to get our attention, ahí está la voz de Dios hablándonos. God is also in the midst of those voices. Ahí está la speaking. voz de Dios tocando nuestro There, corazón. the voice of God is touching Ahí our está la hearts. voz de Dios levantándonos a las 3 de la There, the mañana. voice of God is Ahí waking está la us voz up de at 3 Dios in the morning. diciéndonos que pasemos al altar. There's the voice of Ahí God is está la saying, voz come de to Dios the altar. diciéndote, ora por ese extraño que está en There's la the voice esquina of del God is saying, Kroger. go pray on the corner of the Kroger. Pero estamos escuchando tantas voces. But we're listening to many voices. Hablaba con alguien de las noticias, con alguien, I was speaking about the news to someone, de cómo las noticias agregan tanto estrés. that the news, they give you a lot of stress. CNN y MSNBC y otros. CNN, ABC, and others. Le decía yo a esta persona, I told this en person, los últimos años de mi vida he tenido que parar de ver tantas noticias. in the last few years of my life, I have to stop watching the news. Porque siento, si escucho las noticias, Because I feel that when I listen to the news, siento que ya estoy en una guerra en medio de Ucrania y Rusia. I feel like I'm in Ukraine, in the war that's Siento que going on. necesito ir al H-E-B y comprar todo el mandado I feel antes que se acabe. I feel the need that I have to go to H-E-B and buy all the groceries before there's none left. Recibo estrés, I receive stress. recibo I frustración, receive frustration. no puedo dormir a veces. Sometimes I can't even sleep Porque estoy escuchando estas voces de estos profesionales. because I'm listening to these voices of the professionals. Porque a veces es tan fácil Because it's so easy escucharlos a ellos y no la voz de Dios. to listen to them and not listen to the voice of God. Porque el Señor dice algo diferente a esas voces. Because God says something different to those voices. Si tú me buscas, He says, if you look for me, entonces yo voy a estar ahí. then I shall be there. Hay que escuchar la voz de Dios. We need to hear the voice of God. Y Josué le estaba diciendo al pueblo, And Joshua was telling the people, oigan para que aprendan. hear so you may learn. O la mayoría de nosotros aquí The majority of us here no levanta una Biblia durante la semana. don't pick up the Bible during the week, Ni en YouTube, not even in ni en el YouTube, Daily App, not even a daily app, ni en el Daily Bread, not even the daily ni bread, gritado, ni en texto, not in text, ni en not aplicación. in application. Esa es la triste realidad. That's the sad Y reality. andamos toda la semana por más de 40 horas And every week we're escuchando a nuestros amigos mundanos, listening to our worldly escuchando a friends, nuestros compañeros mundanos, listening to our coworkers and escuchando los worldly, medios mundanos, listening to social escuchando media, la red social mundana. looking at social Pero el media. Señor dice, oye mi voz But y the Lord aprende. says, hear my voice and learn. Y la tercera cosa que Josué le dice al pueblo And the third thing Joshua says to the people, es que aprendan a temer a Jehová vuestro Dios. to learn to fear the Lord our God. Temer no es hincarse al piso. Fearing is not just going on the floor laying down. Temer no es mirar abajo así. It's not looking down. Temer no es agacharse. It's not bending over. Temer no es andar caminando jorobado, It's not walking with a sino que en el hunchback. contexto de las escrituras, But in the context of the scripture, temer es aquel que aprende la palabra de Dios, but fearing God is when you learn the word of God. aquel que oye la palabra de Dios Those that hear the word of y God decide obedecerla and decide y to decide obey santificarse and decide to y sanctify decide themselves apartarse and decide to porque separate reconoce con su conducta Because they quién recognize- es el que lo hizo. they recognize the one that made him with their conduct. Todas las naciones All the nations
estaban reunidas ahí. were gathered in that No place. tan solo en Sinaí, Not just in Sinai. no tan solo habían salido de Egipto, They not just left Egypt, sino que ahora estaban ahí reunidas al borde de entrar a la tierra prometida. but now they were gathered alongside the Jordan River. Una vez más, Dios le estaba recordando a las naciones One more time, God was reminding the nations de que lo buscaran, that they would look for de Him, que el llamamiento es para ellos, that the calling is for de que them, Dios los busca, that God is looking de for que them, Dios desea tener relación con that God ellos, desires to de have que a Dios desea ser relationship with parte them, de sus vidas that God cotidianas, desires to be de part que of their Dios está lives, interesado en cómo comes, en cómo vistes, God en is cómo interested hablas, in en how cómo you speak, piensas, how en you cómo eat, how you andas, en cómo think, how you, trabajas, how en you cada work, aspecto in de tu every vida. aspect of your life. Dile a tu vecino, Él está interesado en todo. Tell your neighbor, God is interested in everything. Él está interesado en cómo crías a tus hijos. He's interested in how you raise Él your está children. interesado en qué esposo y qué esposa vas a What escoger. wife, what husband you're Él going to está pick. interesado en quién tú te hincas. He's interested Él in who está you're going to bow interesado si down vas a usar before. pantalones o vas a usar falda. If you're going to wear Él a está dress or interesado si te vas pants. a cortar el pelo o no te If vas a you're gonna cortar el cut your pelo. hair, Él you're está not gonna interesado cut si your vas a usar joyería o no vas a usar joyería. Él If está you're gonna use interesado en jewelry or cómo not jewelry. hablas. Él está How interesado you en cómo speak. hablas. Él está interesado en cómo comes. He's Él está interested in how interesado en you cómo eat, adoras. how Él you está interesado en worship cómo Him, te congregas. how Él you está interesado en congregate tus yourself. finanzas. He's Él está interested in your interesado en tu banco. finances. Él está interesado en tus planes. He's interested in every plan you have. Tal es el Dios de Abraham. That's the God of Abraham. Ese es el contrato. That's the Cuando contract. fuiste bautizado en el nombre de Jesús When you were baptized in the para name of the el Lord perdón de Jesus tus pecados. for your forgiveness Ese of es el sin. Dios que te llamó. That's the God that called you. Dile a tu vecino, Él te sacó a ti y a mí de Egipto. Tell your neighbor, He brought you and I out of Egypt. Por alguna razón extraña, For some strange reason, toda mi vida he escuchado all my life I heard de que Dios solamente había llamado a un pueblo that God only called a certain people. hasta que me puse a estudiar las escrituras. Until I studied the Word of God. Me di cuenta de que no sacó tan solo a un grupo de gente That de he Egipto. didn't just bring out a certain people out of Egypt, Él sacó a las naciones. but He brought the Él nations. llamó al mundo. He called the world. Él te llamó a ti y Él me llamó a mí. He called you and He Él called te me. escribió a ti y Él me escribió a He mí. wrote for you and for me. Todas las naciones son llamadas en el plan de Dios. All the nations are called out in the plan of God. Dale un aplauso al Señor. Give a hand to the Lord. La presencia de Dios The presence of God en el templo in, físico in the physical temple. era para todos, It was for everyone, no tan solo para los israelitas. not just for the Israelites. Primera de Reyes capítulo 8 verso 21 a 41 al 43. 1 Kings chapter 8 verse 41 and on. Y dice, And it says, en el día de la ignoración, and the day of your ignorance, Salomón habla y Solomon- dedica el templo. Solomon speaks and dedicates the temple. Y dice la oración de Salomón el rey. And the prayer of Solomon says, Dice, cuando los extranjeros sepan en su país lo grande y poderoso que eres y vengan a orar a este templo, escúchalos desde el cielo, que es tu casa. Dales todo lo que te pidan para que todos los pueblos del mundo te conozcan y obedezcan como lo hace tu pueblo. Así sabrás que este templo lo construyó para que te adoremos. Dios llamó God called a una gente a nation para que construyeran that they may build y mostraran and they may show cómo adorar a Dios, how to worship God, cómo manifestar a Dios, how to manifest cómo God, temer a Dios, how to fear God, cómo obedecer a Dios. how to obey God. Esta gente estaba compuesta de todo tipo de gente, These people were made up of different kinds of people. toda lengua, toda costumbre y todo valor. Different nations, different languages, different values. Dios es Dios de todos, God is a God of everyone. porque Él nos ha hecho y no nosotros a nosotros Because He mismos. made us and we didn't make ourselves. Dios hizo God made a cada ser humano aquí presente every human being present today. y a los que no están aquí. And those that aren't here today. Fueron muchos los que salieron de Egipto There's many that came out of Egypt. y a todos aprendieron a cómo vivir una vida santa And they all learned how to live a holy life para Dios. for God.
Muchos salieron de Canaán, Many came out of Canaan. pero fue Rahab la prostituta y su familia But it was Rahab the prostitute and her family la que aprendió a cómo santificarse y a vivir una vida santa para Dios. that learned how to sanctify themselves and live a holy Muchos life for salieron de God. Etiopía, Many came out of Ethiopia. pero fue la reina Seba que But it- aprendió a santificarse y seguir al Dios de But Israel. it was the queen of Sheba that learned how to sanctify herself and live for the God of Israel. Muchos salieron de la tierra de Moab, Many came out of the country of Moab. pero fue Ruth la que aprendió a seguir al Dios de Israel y cómo But santificarse. it was Ruth that learned how to live for God and how to sanctify Muchos herself. salieron de Siria, Many came from Syria. pero fue Naamán, el ex leproso, que aprendió cómo seguir al Dios de Israel But it y was- cómo vivir una vida santa. But it was Naaman the leprous man that learned how to live a holy life and live a life for God. Muchos salieron de Asiria, Many came out of Assyria. pero fue en Nínive la ciudad But it was in Nineveh, the city, que Dios debería de haber destruido después de 3 días, that God was going to destroy that city for the next 3 days. que aprendió cómo santificarse y apartarse para Dios And they learned how to separate themselves and y se sanctify themselves. arrepintió y Dios los perdonó. And God forgave them. ¿Por qué te digo esto? Why do I say this? Porque Dios llama a todos, Because God calls everyone. no importando quién tú eres. Doesn't matter who you are. Nosotros somos los que discriminamos. We are the ones that discriminate. Discriminamos por el color de nuestra piel. We discriminate for the color of our skin. Discriminamos porque somos pobres o ricos. We discriminate if we're rich or Discriminamos poor. porque somos gordos o flacos. We discriminate the skinny and Discriminamos the porque fat. sabemos o no sabemos. Because we know or we don't Nosotros know. los seres humanos Us humans somos los que discriminamos a la gente. are the ones that discriminate the people. Pero Dios llama a todos. But God calls El everyone. reino de Dios consiste de todo pueblo The y kingdom of toda God lengua consists y of all toda nations, tribu y all todo language, tipo de all color. tribe, and all kinds of colors. Cuando tú y yo miramos a alguien en la calle, When you and I see someone in the streets, tenemos una de dos opciones. we got two options. Tenemos la opción de acercarnos We got the option of getting close to them y de compartir and to share las buenas nuevas the good news del Señor Jesucristo. of the Lord Jesus. O tenemos la oportunidad Or we have an de opportunity ignorarlo to ignore them porque no vale quizás. because they're not important. Quizás porque no nos gusta su apariencia. Maybe because we don't like their Y appearance. quizás no nos cae bien. Because maybe we don't like them. Y discriminamos en los primeros 2 segundos. And we discriminate in the first 2 seconds. Todos lo hacemos. All of us do this. Todos somos culpables del We're- mismo pecado. We're all guilty of the same sin. Si la gente que me evangelizó a mí, If the people that evangelized to me, si las 2 hermanas que me invitaron a mí a la iglesia a la edad de 10 años, if the 2 sisters that invited me to church at the age of 10 years old, hubieran visto un niño gordito, prieto, if they saw a fat, pobre, chubby kid, poor, quebrado, broke, yo no estuviera aquí en este día. I would not be here today. Pero tuvieron misericordia de mí. But they had mercy on Tuvieron me. misericordia de mi madre. They had mercy on my Tuvieron mom. misericordia de mi familia. They had mercy on my Aunque family. la puerta que tocaron estaba fea. Even though the Aunque la door that casa they donde knocked on was vivíamos ugly. se estaba Even though the cayendo a house that we pedazos. lived in was Como breaking quiera, esas down. 2 mujeres Even tocaron though la these 2 puerta women y nos knocked on the door invitaron and invited us a la iglesia Templo church. Nueva Vida en Brownsville, Texas. in Brownsville. A veces tú y yo discriminamos. Sometimes you and I discriminate. Dios no discrimina, God doesn't pero discriminate. tú y yo sí lo hacemos. But you and I do. Y Dios ama a todos igual. And God loves everyone the same way. Y Dios llama a todo mundo. And God calls all the world. No todos van a hacer caso. Not all of us, not all of them are No going to pay todos van a attention. santificarse. Not all of them are going to sanctify No todos van a themselves. aceptar a Jesús. Not all of them are going to accept the No Lord. todos van a ser bautizados They're en not all Hechos going to be 2:38. baptized like Acts chapter Pero Dios 2:38. llama a todos. But God does call Dios le everyone. quiere dar una oportunidad a todos. God wants to give an Dios ama opportunity a to everyone. todos. God Dios loves pide everyone. misericordia para God todos. has mercy for everyone. La Biblia nos habla de esta historia. The Word of God tells us of this story. Jesucristo estaba enseñando The Lord was teaching un estudio bíblico, a Bible study, quizás un grupo de discipulados, maybe a discipleship group, porque él andaba con discípulos because he was with his y disciples. estaba en una casa. And they were in a house. Y dice las escrituras en el Evangelio de Lucas. And Scripture says in the Gospel of Luke, Miren quién estaba en el grupo de discipulado. look who was in the discipleship group. Estaban fariseos, There was Pharisees, creo que de Galilea, I think from Galilee, creo que de Judea from Judah, y Judah, creo que del norte. and I believe from the north. Habían venido a escuchar las palabras de They all Jesús. came to hear the words.
Habían venido al grupo de discipulados They came to the discipleship group. y Jesucristo estaba hablando un tema And Jesus was speaking a certain y topic. estaba instruyendo a estos maestros. And he was instructing these teachers. Dice la escritura de que el lugar, la casa estaba llena. And scripture says that this house was filled. Yo no sé si usted ha visto The Chosen. No says, oh, I don't know if you've seen the show Chosen. No sé si ha visto el show I don't know if you've seen the show. de cómo Jesucristo lo muestran ahí, How they show Jesus caminando por las calles de Judea walking through the streets of Judah y llamando a los discípulos, and calling the disciples, entrando a las casas, going into houses, sanando enfermos, healing the sick, reprendiendo demonios rebuking y demons, enseñando. and teaching. Yo me imagino en mi mente que la casa estaba llena, I imagine this house being filled. la puerta estaba donde no se podía mirar, The door, you couldn't even see the door. una puerta de cuerpos. A door of people. La ventana The window, no se podía mirar hacia afuera, You also una couldn't- ventana de gente. you also couldn't see outside this window Las because it was casas filled no with eran people. enormes en el primer siglo. The houses weren't big in the first Sí, century. eran como una trailita en el día de hoy, They would be similar to a trailer today, como una RV. like an RV. Y ahí estaban estos doctores. And these doctors Y were allí there. estaba Jesús. And Jesus was Y there. el Señor los estaba discipulando. And Jesus was there Imagínese discipling. usted, Imagine gente experta queriendo ser expert discipulada por people Jesús. in the Word of God wanting to be discipled by the Lord. Y dice la Biblia de que había un grupo de hombres And then Scripture says there was a group of men. que tenían a un amigo, un hermano, They had una a persona friend, brother enferma. that was sick. Y dice que ellos querían que Jesús orara por él. And they wanted that the Lord would pray for him. Ellos sabían o entendían They knew and understood de que cuando uno llega a los pies de Jesús, todo cambia. that when you get to the feet of the Lord, everything changes. Que la fiebre se va, That fever leaves. los muertos The resucitan, dead rise up again. el aire se detiene, The air el stops. mar se vuelve sólido. The oceans calm down. Ellos habían escuchado de Jesús. These men had heard of the La Lord. gente tenía que estar murmurando y hablando People y must have been platicando de talking Jesús about the Lord en Jerusalén, en Judea. in Jerusalem, Judea. Hoy en día Today, la gente está hablando de Jesús también. today people are speaking of the Lord. La gente sabe que Él sana. People know that He heals. La gente sabe que Él salva. They know that La He gente saves. sabe que Él transforma. They know that He La gente transforms. sabe de que si llegan a los pies de They Jesús, know that if they tienen come que to the cambiar su feet of forma the de Lord, vivir. that they have to change their way of living. El más malo allá afuera The worst person out there, sabe que cuando viene a Jesús, that they know when they come to the Lord, tiene que dejar esto y tiene que dejar lo otro y tiene que dejar aquí they got to y leave tiene que that, dejar this, the allá. other behind. Y dice la Biblia de que este hombre estaba enfermo, And the word says this man was sick, pero sus amistades but his friends, habían hecho un lecho they made a bed y lo estaban cargando. and they were carrying him. Sospecho de que eran 4 que cargaban el lecho. I suspect there was 4 of them carrying this bed. Y ellos tenían una fe, And they had this faith. ellos tenían una They creencia, had this belief. ellos creían en Jesús. They believed in the Lord. Y más que nada ellos amaban a este And more than hombre, anything, they loved this man. porque toma amor. Because it takes love Traer una persona to bring someone que no puede venir a los pies de that Jesús can't bring y themselves to the feet of encontrar the un Lord lecho and y bring a encontrar bed una forma and de find a way traerlo a to los bring pies de them Jesús. to the feet of the Lord. A veces uno tiene que escuchar insultos. Sometimes people need to hear insults. A veces uno tiene que gastar dinero. Sometimes you got to waste a little money. A veces tienes que gastar tiempo. Sometimes you got to waste time. A veces tienes que mandar 1000 texts. Sometimes you got to send a million A veces texts. tienes que rogar. Sometimes you got to beg. Pero ¿qué tanto amas a esa But persona? how much do you love this person? ¿Qué tanto amas a ese extraño? How much do you love this stranger? Si lo dejas en su camino, If you leave him on his way, va a morir un día como tú y como he's yo. going to die one day like you and I Pero will. nunca se va a realizar en el Señor. But they're never going to turn to the Nunca va a Lord. entrar al reino de never Dios. gonna enter En the la kingdom of eternidad God. va a estar apartado. In eternity, they're going to be separated. Toma amor, amar a un extraño. It takes love to talk to a stranger. Y estos hombres habían hecho un tejido And these men made this bed. y cargaban a este enfermo. And they carried this sick man. Me extraña. It's
Me es extraño. It's strange to me. En los últimos años he experimentado algo que nunca había visto These en mi la- caminar con Dios. These last year, I have experienced something that I never experienced before. Yo llegué al Señor en 1991 aproximadamente. I came to the knowledge of the Lord in 1991. Cuando tú te encontrabas en problemas, When you found yourself in problems, tú venías a los pies de Jesús en los 90s. you would come to the feet of the Lord in Cuando the tú 90s. estabas sin trabajo, tú venías a los pies de Jesús. When you were without a job, you Cuando would tú come to estabas the feet of the enfermo, Lord. tú venías a los When pies you de were Jesús. sick, you would come to the feet of the Cuando no Lord. sabías qué hacer en tu vida, tú venías a los When you pies had no de Jesús. direction in your Cuando life, tu you would come matrimonio to se the feet estaba of the cayendo a Lord. pedazos, tú When venías your a los pies marriage de was Jesús. falling Cuando apart, tu hijo estaba enfermo, tú when venías a your los pies son de was Jesús. sick, you would come to the feet of the Lord. Pero estamos en el año 2023 But now we're in 2023. y miro lo opuesto. I see the opposite. Nadie quiere venir a los pies de Jesús. No one wants to come to the feet of Te God. encuentras sin trabajo, You're without a job. quédate en la casa mejor. Stay at home. It's better for Ahí you. deprímete. Be there and be depressed. Ahí llénate de la oscuridad de tus Fill pensamientos. yourself with dark thoughts. Estás enfermo, If you're sick, métete a un cuarto y enciérrate. go into a room Toma and close Tylenol off y yourself. Advil y tantas Take cosas Advil, más. Tylenol, and all Visita those a kinds of Walgreens, visita a go to CVS. Walgreens, Pero no CVS, vengas a los pies de Jesús. but don't come to the feet of God. El mundo ha cambiado. This whole world has ¿Tiene changed. problema tu matrimonio? Your marriage is falling Gasta apart. $100 Waste para ir a un $100 terapista to go to a que te therapist. cobra $100 la consulta. And an hour, they're going Para to que charge you te an hour, escuche tus $100, problemas. so they would hear your problems. ¿Cómo no saca la basura este hombre? This man doesn't take out ¿Cómo the ella no trash. reconoce que está mal? How come he doesn't understand that he's ¿Cómo bad, él no wrong? cambia? Why doesn't he ¿Cómo change? ella no para de cambiar? Why doesn't she stop Y changing? paga $100. And they pay $100. Pero en los 90s veníamos a los But pies in de the 90s, we would Jesús. come to the feet of Jesús the era Lord la Jesus. solución. That was the Jesús era la solution. fuente de vida. That was the Jesús fountain era of life. nuestra esperanza. Jesus was Jesús our lo era hope. todo. Jesus was everything. Este predicador This preacher todavía entiende, still understands, todavía cree still believes de que Jesús That- es la respuesta. that Jesus is that answer. Estos hombres que cargaban a este enfermo en un lecho, These men that carry the men that carried this man on this bed, cuando ellos miraron el obstáculo, when they saw the obstacle, el grupo de discipulado ahí estaba lleno de gente. the discipleship group was filled with people. Ellos no se detuvieron por entrar a la casa. They didn't stop from trying to Ellos no enter se the house. desanimaron como tú y como yo. They didn't get discouraged like you and Yo le I. aseguro que muchos se levantaron hoy Many, I believe that many today, if they y were to get miraron up, la lluvia if they saw the y por lo rain, menos lo pensaron. and they thought Yo about creo que hoy this, no voy a ir a la iglesia porque está lloviendo. they said, I'm not going to go to church because it's raining. Hoy no va a haber evangelismo porque está lloviendo. Today there's not going to be Hoy no va a evangelism haber because it's servicio raining. porque está lloviendo. There's not going to be Yo service sé today que no soy because el it's único que raining. pensó eso. I know I'm not the only one that thought this. Aló, ¿cuántos dicen amén? How many can say amen? Es que está lloviendo. It's because it's raining. Está lloviendo fuerte. It's raining down Si se hard. está lleno aquí, ¿cómo ha de estar allá? If it's raining hard here, how much more over there at church? Y si está frío es porque está frío. And if it's cold, Y si it's está 'cause it's cold. caliente es porque está And caliente. if it's hot, because it's y si hot. está lejos es porque está And lejos. if it's far away, y it's si because it's cambian las far away. horas porque duermo And menos if o duermo the más. hour changes, I'm going to sleep more or less. Porque así somos los seres humanos. Because usted that's how sabe. we are as humans. Así es nuestra motivación. That's our motivation. Ojalá y que así tratáramos nuestro trabajo, ¿verdad? No. ¿Cuántos If we dicen treated our amén? jobs in this way, how would it, Y dice la Biblia de que estos hombres miraron And the word of God says these men miraron el obstáculo they saw the y obstacle. ellos no se detuvieron, And they didn't stop. sino que tomaron el lecho con el hombre enfermo But they brought the bed with the man over y it. se subieron arriba del techo de la casa And they climbed this roof. y subieron a la parte de arriba. And they got to the very top. Hicieron un agujero grande And they made a big hole donde pudiera bajar el techo, where they could lower this donde bed. pudiera bajar el enfermo, Where they could lower the donde sick pudiera man. estar en medio de la presencia That he may be de able Jesús. to be in the right middle of the presence of God. Lucas nos dice Luke tells us de que los fariseos no hicieron nada, that the Pharisees did nothing. los galilenses no hicieron The nada, Galileans did nothing. los del norte no hicieron Those nada. from the north did Pero nothing. estos hombres tenían una necesidad. But these men had this Esta need. gente tenía una hambre. These people had a Esta hunger. gente estaba desesperada. These people were Y desperate. dice la Biblia que por fin llegó aquel hombre. And then the word says, finally this man came. Póngase de pie en esta tarde. Why don't you go stand to your feet? Por fin llegó este hombre Finally this man came, descendiendo del techo. coming down from the roof. De alguna forma o de otra. And one way or another, No podía caminar, estaba enfermo. he couldn't walk, Era he was sick, paralítico, etc. he had palsy.
Y dice la Biblia que cuando el Señor lo miró, And the Word of God says when God looked at him, lo primero que hizo Jesús the first thing Jesus did, es que lo aceptó he accepted his y le man. dijo, hijo, tus pecados te son He perdonados. said, son, your sins are forgiven. Yo no sé si usted entiende lo que quiere decir esa frase. I don't know if you understand what that phrase means. Eso quiere decir de que este hombre enfermo It's to say this man that was sick era mundano, was worldly. no conocía los mandamientos, He didn't know the no commandments. conocía la He Biblia, didn't know the Bible. era un idólatra, He was an idolatrous. era un mundano, He was worldly. estaba viviendo erróneamente, He was living in era un error. pagano, He was pagan. estaba alabando a dioses He was ajenos, worshiping strange gods. porque eso es lo que es pecado. Because that's what sin is. El pecado es el quebrantamiento de los mandamientos. Sin is breaking the commandments of God. Y dice la Biblia de que el Señor le perdonó a que había quebrantado los mandamientos de And Dios. Scripture says that God forgave the man that was breaking the commandments of God. Eso es lo que Dios considera importante. That's what God considers very important. No fue su cuerpo físico, It wasn't his physical body, sino que fue su corazón, but it was his heart. fue sus decisiones It para was- vivir. It was his Fue la decision how forma he de lived. que él había vivido hasta ese momento en It su was the vida. lifestyle he chose to live up until that moment. Por eso los miércoles son tan importantes, That's why Wednesday is so important. porque son el único día It's the only day donde podemos enseñar las escrituras, where we could teach Scripture, donde podemos discipular. where we can disciple. Pregúntele a los que han estado aquí los miércoles. Ask those that have been here Wednesdays. Si cuando lo que han escuchado, What we have heard. si miran la Biblia de la misma forma. Do they look at the Word of God the same way? Pregúnteles a los que han venido, Ask those that have been here. porque tus ojos son abiertos, Because your eyes are open. porque tu corazón Because your se heart enamora una vez más falls in love once again. con el autor de este libro, With the author of porque this te book. deseas Because you desire ser separado, to be separate. deseas ser dedicado, Desire to be deseas separate, ser santo dedicated. como tu Dios, Desire to be holy deseas like your God. servirle You voluntariamente desire to serve con God tu fuerza y tu voluntarily. mente y todo tu corazón. With all your heart, your mind, and your strength. Pero solamente cuando entiendes la palabra de Dios. But it's only when you understand His Word. Y dice la Biblia de que el Señor le dijo, tus pecados te son And perdonados. Scripture says your sins have been forgiven. Para que usted mejor me entienda, So you may better en un understand me español más directo. in a more direct way. Perdono tu ignorancia de que no me habías buscado hasta hoy. I forgive your ignorance of not when you didn't look for me until today. Porque eso es lo que vas a aprender en el mundo. Because this is what you're going to learn in the world. El mundo te va a enseñar cómo quebrantar los mandamientos de Dios. The world is going to teach you how to break the commandments of God. Te va a enseñar cómo alejarte de Dios. It's going to show you how to get away from Te va a God. enseñar cómo adorar a dioses ajenos y It's going to falsos. show you how to worship strange gods. Te va a decir que te vistas, It's going to show you how to dress, que celebres, what to celebrate, que comas, what to eat, que vivas. what to live. Todo lo que la palabra de Dios dice, haz lo contrario. Everything that the Word of God says not to do. Si la palabra de Dios dice come hamburguesa, If the Word of God says eat hamburger, allá te van a decir que comas otra cosa. the world is going to tell you eat something else. Porque el mundo Because this world solamente está aquí para instruirte, is only here to instruct you, para instruirte cómo adorar a dioses ajenos. to instruct you how to worship strange gods. Dios te sacó de Egipto God brought you out of Egypt para enseñarte cómo vivir. to teach you how to live. Tú tienes una opción You have an option de cómo vas a vivir esta vida. how you're going to live this life. Los 20, los 30, los 40, los 20, 80, los 30, 100 40, años que Dios 50, te dio. 60, all the way to 100 if God gives you. Me llama mucho la atención. This thing, I pay attention to this one thing. En mi mente hay una T In my mind, there's this T. y en el lado derecho And on the right side, nos dice cómo honrar a Dios. it tells us how to honor God. Y están los mandamientos para que te separen y And seas here's santo the como tu commandments Dios. down the list, how to separate yourself. Y el Señor te dice, no tengas dioses ajenos, And God says, don't have strange gods. no mates. Don't kill. Dijo una persona, pero pastor, yo no he matado a nadie. And the person said, I haven't killed anyone. Y le dije, vamos a ver qué dice Jesús. Well, let's turn and see what Jesus Y el says. Señor dice en el sermón de la montaña, And Jesus Sermon said on the on the Mount, Sermon on the Mount, dice, oíste que fue dicho que no matéis, you heard that it's been no said, matarás. don't kill. Pero yo te digo que el que habla de su hermano ya ha matado. But I say to you that the person that speaks bad of their neighbor Y le kills pregunté, them ¿has in the heart. quebrantado el mandamiento? No me lo digas a mí, solamente And I asked him, have you broken this commandments? Don't tell me.
Porque esos mandamientos Because those commandments, todavía son buenos para el día de hoy. they're still good for today. Todavía Dios llama a gente santa. God is still calling Todavía holy Dios people. honra a aquellos que voluntariamente se separan. God still honors those that voluntarily separate themselves. Y dice la Biblia And the word de says, que después de que Dios le dijo, Jesucristo le dijo, and after Jesus has told them, tus pecados te son perdonados, your sins have been tu forgiven, ignorancia es perdonada. your ignorance has been forgiven. Dice la Biblia que lo miró y lo sanó. The word of God says he looked at Y him le and dijo, healed him. levántate, He said, rise up, toma tu lecho take your bed, y anda. and go. Al instante la gente comenzó a murmurar. At the instant, they began to murmur. No estaban felices de que aquella persona había cambiado. They weren't happy that this person No estaban changed. felices de que aquella persona había encontrado a Jesús. They weren't happy that No this estaban person felices found que aquella Jesus. persona había llegado a la luz, They weren't happy this man arrived to the light. sino que comenzaron a murmurar de But they él. began to murmur. Comenzaron a hablar de They él. began to speak bad of him. Y el Señor comenzó a tratar con cada uno de ellos. And the Lord began to deal with everyone. Dios ha llamado a todos, God has called everyone. a cada lengua, a cada tribu, Every tongue, a cada tribe, cultura, a every cada culture, persona. every person. Cuando yo comencé esta iglesia When I started this church en el 2005, in 2005, yo pensaba que iba a ser un pastor I thought I was going to be a pastor de solamente de gente que habla puro español. of people that only spoke Spanish. Así de chiquita era mi mente. This big was my mind. Tenía 23 años. I was 23 years Yo old. pensaba de que Dios solamente me había llamado para los mexicanos. I believe that God only called me for the Mexicans. Eso es lo que yo pensaba a los That's- 23 años. That's where my mind was at Dije, voy a abrir una 23. iglesia mexicana I'm going to open this congregation Mexican, para mexicanos only for Mexicans. y voy a predicar And I'm mexicano. going to preach as a Mexican. Y en el proceso de caminar con el Señor, And in the process of walking with el the Señor Lord, me ha corregido muchas veces. God has corrected me Me ha many dicho, no tan times. solo ha llamado a mexicanos, I have not just called sino Mexicans, que he llamado a hondureños, but he Hondurians, llamado a nicaragüenses, he Nicar- llamado a cubanos. Cubans. Y el Señor me ha dicho, he llamado a gringos, I've called he white llamado a people. negros, I've called he black llamado a people. chinos, I've called he Chinese llamado people. a estadounidenses. I've called Americans Dijo, porque yo soy internacional. because I'm international. Una vez me encontraba orando. One time I found myself praying. Hace como 10 años estaba orando en el 59, A 99 couple West years back, I was 34th. praying in 59, Y estaba en ayuno y oración. and I was in prayer and Y fasting. mientras estaba en el altar en un servicio, And while I was in this altar praying in el service, Señor me habló, escuché su voz clara. God spoke to me and I heard his voice Me clearly. dijo, para de usar solamente una mano. He said, stop using just one hand. Y desperté And I woke up. y volteé alrededor si había alguien alrededor mío And hablándome. I looked around and I said, who's speaking to me? Y me regresé a mi casa perturbado. And I went home troubled. ¿Qué significa una mano? What does it mean, just one hand? Hasta ese entonces nunca había predicado en inglés. Up until that point, I never preached in English. Todo lo que hacíamos era solamente español. Everything we did was always in Me Spanish. puse en ayuno y oración. Then I began to pray and Comencé a fast. pedirle al Señor qué es una mano. I began to ask God, what is a ¿Qué es hand? lo opuesto de usar una mano? What is using only one hand ¿Será que el mean? Señor quiere que use dos manos? Does God want me to use two hands? ¿Cómo puedo usar dos manos? How can I use two hands? Tiempo pasó Time passed, y un día el Señor me reveló lo que significa. and then God revealed to me what this meant. Significa que use toda la herramienta que tengo. He said, use all the Porque no tools you tan solo have. hablo español, Because not only sino do you que speak también hablo Spanish, inglés. but you also Y no speak soy English. llamado solamente a una cultura, I'm not just sino called que to soy one llamado a culture, predicarle a but I'm todo el also mundo. called to preach to the whole nations. Dios llama a todos. God calls everyone. El altar está abierto en esta tarde. The altar is open in this afternoon. ¿Por qué no pasas a este altar Why don't you step forward? y le pide hablas con el Señor? Why don't you speak with the Lord?